Arratsaldeon, ongi etorri izan guztiok, autogestioa, elkarri laguntza, zer nahi dauen esan gaur egun libertario izatea. Horri buruz berbaiteko, gaur bertan badaukagu hemen, Carlos Taibo, da horretaz berba egingo dugu. Gitxi gora bera izango da ordu beteko hitzaldia eta horren ondoren izango dugu aukerak galderak egiteko. Galderak, mesedez. Orduan, bagoaz aurrera. Bota lehena. Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko, eta eskerrik asko, Carlos, por venir hoy. Bueno, no creo que sea necesario presentar a Carlos Taibo, porque es bastante conocido por aquí y además nos ha acompañado en muchas ocasiones, pero voy a apuntar solo un par de datos como introducción. Bueno, Carlos es un escritor muy prolífico, con más de 40 libros publicados y un defensor y divulgador de la teoría del decrecimiento y los movimientos libertarios y experto en las exrepúblicas soviéticas. Es profesor jubilado de la Universidad Autónoma de Madrid y se puede apreciar su capacidad pedagógica tanto en sus libros, charlas, entrevistas como en una conversación normal. Doy fe. Es alguien que nos ayuda a entender y a pensar en el apoyo mutuo y la autogestión de lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Como bien apunta Carlos en una de sus muchas entrevistas que ha dado en los últimos años, tenemos que buscar una salida al capitalismo, no de la crisis. Bueno, y os dejo con él. Como ha dicho Ander, va a hablar durante más o menos una hora, luego va a haber tiempo para preguntas. A las 9 nos echan de aquí, o sea que hay que terminar un poco antes. Y luego he pasado un cuaderno con un boli, por si la gente quiere apuntar su correo electrónico cuando Lumaltica haga alguna actividad, pues le llega un email con, bueno, pues eso, si se da alguna otra charla como esta, alguna actividad. Es que ricasco. Y también para quitarle el engorro a él, de que parezca un comercial, pues decir que ha traído libros para ir a la venta, aunque si es bueno insistirá en ello, entonces que sepáis que están allí en una mesa y si queréis vender os ponéis en contacto, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias en primer lugar por la invitación a venir de nuevo a Bilbao y gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí presentes. Estuve ayer en Donostia y anteayer en Galdakao y ya me refería a un problema que sobrevuela sobre esta charla. Yo tengo que dar por descontado que entre las personas que me escuchan hay gentes que están en el ajo de los grandes debates del mundo libertario, pero hay otras personas, a buen seguro, que vienen aquí buscando algún tipo de información básica y a mí no me queda más remedio que pensar en las unas y en los otros, con lo cual doy por descontado que mi charla no va a ser plenamente satisfactoria. Voy a tener que tirar por la calle de en medio y esto, bueno, pues puede generar algún tipo de contratiempo. Voy a proponeros 10 reflexiones. ¿Cuál es la primera? Quienes me conocéis sabéis que desde mucho tiempo atrás sugiero que conviene escarbar en una eventual distinción entre los adjetivos anarquista y libertario. En el uso habitual del castellano peninsular, también en el gallego-portugués y en el catalán, esos dos adjetivos son sinónimos casi perfectos. Si alguien está hablando del movimiento anarquista en Euskal Herria, está hablando también del movimiento libertario en Euskal Herria y viceversa. Me interesa, sin embargo, escarbar en las posibilidades que se derivan de la consideración de que se trate de dos sinónimos casi perfectos. Aunque sé que fuerzo un poco la realidad, entenderé que un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta y se adhiere a las propuestas correspondientes en materia de autogestión, de apoyo mutuo o de acción directa. Son lecturas muy recomendables, pero me interesa ahora escarbar más en el significado que atribuyo al segundo adjetivo, libertario o libertaria, que habla de gentes que, habiendo leído o no a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta,
en su vida cotidiana, espontáneamente, reflejan un compromiso activo con la causa de la autogestión, del apoyo mutuo o de la acción directa. Tengo yo la impresión de que en el planeta contemporáneo hay un auge visible de iniciativas de carácter libertario, no necesariamente acompañado de un crecimiento paralelo de las organizaciones identitariamente anarquistas. En el último de mis libros, Breviario de Ecología Libertaria, dedico un capítulo a estudiar este movimiento que emergió hace 3 o 4 años en Francia, llamado Soulèvement de la Terre, alzamientos o sublevaciones de la tierra, que entiendo que es un movimiento clásico de acción directa libertaria, aunque no sea identitariamente anarquista, algo que me importa muy poco. Segunda observación que quiero haceros. La propuesta anarquista y libertaria plantea inexorablemente una crítica de la pseudodemocracia liberal. Esa crítica, creo yo, que se asienta como poco en 4 grandes pilares. El primero subraya que esa forma de pseudodemocracia crece en un escenario marcado por dramáticas desigualdades. Obedece, en el fondo, al propósito de ratificar esas desigualdades. En segundo término, en la trastienda de esa forma de pseudodemocracia operan poderosas corporaciones económico-financieras que dictan las reglas del juego en todas las materias importantes. En tercer lugar, esa forma de pseudodemocracia se asienta en una dramática distorsión de las adhesiones de la población en provecho descarado de los grandes partidos y, más allá de ellos, de las cúpulas de los grandes partidos. Por si poco fuera, en cuarto y último término, cuando las cosas vienen mal dadas, esa forma de pseudodemocracia no duda en hacer uso de la fuerza a través de la represión que conocemos en nuestras calles o a través de golpes asestados en países pobres que tienen la mala fortuna de disponer de materias primas muy golosas. De esta crítica libertario-anarquista de la democracia liberal se derivan consecuencias en muchos terrenos. Me vais a permitir que aísle 2. El primero remite a la eterna discusión relativa a las elecciones. Creo que no me equivoco si afirmo que en el mundo anarquista libertario hay como poco 3 posiciones diferentes en relación con las elecciones. La primera, y probablemente la mayoritaria, reivindica lo que se llama la abstención activa, una abstención que explica por qué nos abstenemos. La segunda considera que en el fondo la abstención activa es una forma de participar en las elecciones, en la medida en que acarrea prestar a estas una atención que no merecen. La tercera y última perspectiva, en fin, creo que quedó bien retratada de la mano de un artículo escrito por quien pasa por ser el principal pensador del anarquismo español, Ricardo Mella, hace más de un siglo. Entiendo yo que en ese artículo Mella nos estaba diciendo: si queréis acudir a votar, me parecerá bien. Si queréis absteneros, también me parecerá bien. Lo que me importa saber es lo que hacéis los 364 días restantes del año. Recomendación singularmente feliz en un momento como el presente en casi todos los terrenos de dramática desmovilización. El otro debate que me interesaba rescatar es un debate muy español, el debate relativo a la República. Todos los meses de agosto, supongo que a falta de noticias, son muchos los medios de incomunicación que dan cuenta del enésimo aniversario de la liberación de París en 1944 por las fuerzas del general Leclerc. Y suelen recordar que entre esas fuerzas había una unidad, la 9, configurada, dicen, por republicanos españoles. Parece que la mayoría abrumadora de los integrantes de esa unidad eran anarquistas o anarcosindicalistas. Luego no eran republicanos. Los anarquistas no son republicanos. La propia relación de la Segunda República con el mundo anarquista y anarcosindicalista fue muy tensa. Se materializó en una legislación laboral claramente concebida para castigar a la CNT, en las llamadas leyes de vagos y de maleantes, que tendemos a pensar que fueron el producto del franquismo, pero fueron aprobados en los años de gobierno izquierdista de la Segunda República. Por no hablar de una reforma agraria que nunca adquirió carta de naturaleza. En fin,
En las jornadas muy duras de julio de 1936, al amparo del golpe militar, fueron muchos los gobernadores republicanos más interesados en negociar con los militares golpistas que en entregar las armas a los sindicatos obreros. Conviene no olvidar esto. Cierto es que lo que vino después de la Segunda República fue mucho peor, pero en cualquier caso, olvidar circunstancias como las que acabo de mencionar no parece muy afortunado. La propuesta libertaria en este terreno habla de acción directa, de democracia directa y de autogestión. Me vais a permitir que me centre en el último término. Recordé antes de ayer en Galdacao que una vez fui a dar una charla a un pueblo de La Mancha sobre estas materias y al día siguiente leí el comentario de uno de los asistentes que consideraba que mi propuesta era poco afortunada. Interpretó que yo estaba defendiendo la autosugestión como materia de revolución social. Si bien lo miramos, tampoco va muy mal tirado de la autosugestión, ¿no? Porque un poco de autosugestión... Depende. Sí, depende, vamos a dejarlo así. Por lo que parece, el término autogestión se extendió al calor del Mayo francés de 1968. Pero el concepto estaba presente desde mucho tiempo atrás. Cuando uno rastrea las resoluciones aprobadas por el Congreso de Zaragoza de la CNT española en mayo de 1936, descubre que el concepto de autogestión está ahí claramente presente. Inspiró de manera precisa las colectivizaciones realizadas en el inicio de la Guerra Civil. Esas colectivizaciones, por cierto, han sido a menudo descritas como libertarias. No me gusta mucho este adjetivo, en este caso por razones diferentes de las que antes invoqué. En esas colectivizaciones había muchos sindicalistas de la UGT socialista, algo que me interesa subrayar para llamaros la atención sobre el hecho de que la cultura autogestionaria rompía las fronteras del propio mundo libertario y se manifestó a través de las colectivizaciones de la mano de la demostración de que era posible gestionar una sociedad compleja sin empresarios, burócratas ni capataces. Creo que tiene sentido que me pregunte qué ha quedado de todo esto. Los dos sindicatos mayoritarios españoles, con centenares de miles de afiliados, ¿qué proyecto autogestionario despliegan en este momento y hora? Una modestísima agencia de viajes. Me temo que esto retrata la deriva particularmente poco afortunada del grueso del movimiento obrero en el Estado español. Quiero agregar una observación más en este mismo terreno. Me importa mucho subrayar que los anarquistas, o la mayoría de los anarquistas, en modo alguno están contra la organización, están contra las formas coactivas o coercitivas de organización, que es algo muy diferente. A menudo he recordado que hace unos años Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior con Rajoy, en una rueda de prensa señaló que había sido desactivado un grupo anarquista sorprendentemente bien organizado. A este señor habría que regalarle un manual de teoría política elemental, porque repito que los anarquistas no están contra la organización. Si uno escarba en la condición de la CNT 80 años atrás, descubre que si había algún problema era un exceso de organización y no precisamente una falta de esta última. Tercera observación que quiero haceros. La propuesta anarquista y libertaria sobrevuela el concepto de Estado. Creo yo que lo hace en torno a dos circunstancias moderadamente problemáticas. La primera asume la forma de una obsesión tal con la institución Estado que perdamos un poco el rumbo de lo que significa. En las últimas semanas, por razones que no vienen a cuento, me he visto en la obligación de releer a Bakunin y creo que Bakunin a menudo se desliza por este terreno. Creo yo que el Estado, en esencia, es un aparato al servicio de la clase dominante. De tal manera que uno tiene que examinar cuál es el perfil de esa clase, cuáles las herramientas que maneja, cuáles los proyectos a los que se adhiere. Pero si uno convierte el Estado en una entidad separada con un perfil esencialista, se pierde un tanto, entre otras cosas porque experimenta una propensión franca a olvidar lo que significa el capitalismo que está por detrás de esa clase dominante.
Me preocupa con todo mucho más el segundo riesgo, que asume la forma de una superstición, la de que el Estado es una institución que nos protege. La principal manifestación de esta superstición la aportan los llamados estados del bienestar. No sé si habéis pensado alguna vez en esta curiosa expresión que embellece gratuitamente la realidad correspondiente. Estados del bienestar, qué bonito. Bueno, me parece que es fácil enunciar los términos generales de la crítica libertaria de los estados del bienestar. Primero, configuran fórmulas de organización económica y social propias del capitalismo y por completo desconocidas lejos de este último. Segundo, dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde la base. Tercero, beben de la filosofía mortecina de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. Cuarto, no han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación. Quinto, no tienen ninguna condición ecológica solvente en la medida en que abrazan de manera cerril la perspectiva del crecimiento. Y sexto y último, no exhiben ninguna actitud solidaria ante los habitantes castigados, preteridos, explotados de los países del sur. He contado muchas veces que hace unos años, con ocasión de las protestas estudiantiles ante la enésima ley ministerial, cuantas veces tuve la oportunidad defendí una enseñanza pública universal, gratuita, laica y de calidad. Pero un buen día, mientras enunciaba toda esta retahíla de adjetivos, caí en la cuenta de que cuando yo era un estudiante universitario hace muchos años, criticábamos agriamente la enseñanza pública porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y no íbamos desencaminados. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el paso de las décadas? Que hemos retrocedido tanto que en un momento determinado decidimos cavar una trinchera y salir en defensa de la enseñanza pública. Bien está que lo hagamos, pero tendremos que etiquetar esa defensa y proponer por detrás adjetivos como autogestionada o socializada, porque de lo contrario tendremos lo que tenemos ahora delante de los ojos: una enseñanza o una sanidad pública claramente supeditada a los intereses del establishment político y de los poderes económicos que están por detrás. Cuarta observación que quiero haceros. La propuesta anarquista tiene que ser por necesidad anticapitalista. Creo que lo he dicho bien. No he sugerido que tiene que ser antineoliberal. Uno puede entender que el neoliberalismo es una forma extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar la lógica de fondo de este último. O puede rechazar al unísono el neoliberalismo y el capitalismo, que creo que es la posición anarquista y libertaria clásica. Por detrás de esta discusión hay otra que de nuevo plantea retos diferentes. Me refiero a la de la lucha de clases. En este caso creo que conviene en primer lugar alejarse de quienes afirman que la lucha de clases ha terminado. Quienes la dirigen desde arriba saben perfectamente que las circunstancias son muy diferentes. Estamos asistiendo antes bien a un endurecimiento planetario de las condiciones del trabajo asalariado. Pero, y en un sentido diferente, hay que admitir que las reglas del juego de esa lucha de clases han ido cambiando con el paso del tiempo y que hoy, con toda evidencia, no son las mismas que las que se registraban, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, algo que obliga a tomar decisiones al respecto. Muchas veces he señalado que, a mi entender, un trabajador en general, un sindicalista en particular, tiene que hacerse tres grandes preguntas. La primera es la relativa a ¿para quién trabajamos? Esta era la pregunta principal que se hacían los sindicalistas de la CNT y de la UGT antes de la Guerra Civil, cuando su designio principal era acabar con el capitalismo. La segunda pregunta plantea ¿cómo trabajamos? Llamativamente, en el discurso de los sindicatos mayoritarios españoles han desaparecido palabras como alienación y explotación,
que definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La tercera y última pregunta nos interroga sobre qué hacemos, qué bienes producimos, qué servicios dispensamos. No vaya a ser, y por ejemplo, que lo que hacemos hoy ponga en un brete los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. La principal concreción histórica en el mundo libertario de la propuesta anticapitalista es lo que llamamos anarcosindicalismo. Debo confesaros que no soy un enamorado del sindicalismo libertario. ¿Por qué? Porque creo que arrastra muchos de los vicios tradicionales del sindicalismo en la forma de propuestas que están muy obsesionadas con el empleo y con el salario y que casi por definición olvidan otros elementos de articulación de la vida social. Muchas veces he dicho que cuanto más capaz de romper las fronteras estrictamente sindicales se muestra un sindicato libertario, mejor. Esto que acabo de decir conviene que no lo malinterpretéis. Yo creo que en el Estado español uno de los activos principales del mundo libertario es la existencia de un sindicalismo que tiene cierta presencia y que acopia a un número respetable de personas. Permitidme que lo diga de otra manera, de la mano de una comparación con lo que ocurre en Portugal y en Francia. Hace un par de años, con ocasión de unas charlas en Portugal, caí en la cuenta de que había una dimensión cronológica que tenía su relieve. La dictadura portuguesa se inauguró en 1926 y concluyó en 1974, casi 50 años. La española duró menos, desde 1939 hasta 1976. Hace unos meses cayó en mis manos un libro que estudiaba los Ateneos Libertarios Vallecanos en Madrid anteriores a la Guerra Civil. Y en uno de los capítulos había un listado de los afiliados a uno de esos Ateneos. Muchas de esas gentes tenían 16, 18, 20, 22 años. Cuando muere el general Franco siguen siendo razonablemente jóvenes y resucitan en un grado u otro los viejos sindicatos libertarios, algo que no tuvieron la oportunidad de hacer los compañeros y las compañeras portugueses. ¿Por qué? Porque el lapso de tiempo era mayor, de tal forma que sus capacidades eran más limitadas. Esto es, no es que fuesen tontos, es que el escenario objetivo dificultaba esa reconstrucción. Hace 3 o 4 semanas estuve en París y visité la principal librería libertaria de Francia, la librería Publico, y me sorprendió el volumen y la calidad de la producción libresca del mundo anarquista francés. Y me pareció que resultaba moderadamente sorprendente, porque el mundo anarquista francés tiene una vitalidad, pese a todo, sensiblemente menor que la que muestra ese mismo mundo entre nosotras, en el Estado español. En realidad, la diferencia no afecta al mundo anarquista, sino al mundo anarcosindicalista. En un par de ocasiones, en los últimos años, me han invitado a hablar de la CNT de Pau, aquí al lado. Yo interpreté que la CNT de Pau era la federación local de una CNT francesa general, hasta que descubrí que no, era una de las 4 CNTs que operan en Francia. La CNT de Pau, eran 80 afiliados. Creo que esto da cuenta de un escenario numéricamente mucho más débil del que tenemos aquí. Recapitulo lo que acabo de decir. Sean cuales sean las carencias de los sindicatos libertarios, y son muchas, prefiero que eso exista a que desaparezca, porque configuran un activo interesante en términos de configuración de realidades novedosas. Sexta observación que quiero haceros. Quinta. Nadie me lo ha reprochado, no estáis siguiendo mi exposición. Así que, debería haber esperado aquí gestos de protesta airados. Quinta. Sí. En los últimos años he señalado muchas veces una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo.
¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente estamos interesadas en mantener esto que tenemos delante de los ojos? ¿O, como me temo, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de los muchos elementos de irracionalidad que caracterizan la realidad presente? A menudo he señalado también en los últimos años que las fuerzas políticas emergentes y algunas de las no tan emergentes promueven discusiones interesantes en lo que hace a la condición del régimen en el que estamos insertas, pero infelizmente poco o nada nos dicen de la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el colapso que se avecina. Siempre que enuncio esta retahíla de sustantivos, procuro recuperar uno: plusvalía. No estoy pensando ahora, como podéis intuir, en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Me estoy refiriendo antes bien al concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio. Hace unos años corrió por las redes sociales una frase cargada de ironía que creo daba en el clavo de la cuestión. Más o menos decía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. Lo de la corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo asignamos a discutir sobre la corrupción y cuánto dedicamos a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. Esto que os cuento creo que debo acompañarlo de un comentario sobre una visión muy extendida en la izquierda dominante y que merece, creo yo, contestación. Pareciera como si el capitalismo fuese un sistema insorteable, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Yo sé que el argumento que empleo para contestar esta percepción tiene un alcance limitado, pero a mí me sirve. Aquí hay mucha gente joven e igual no ha pasado por esta circunstancia, pero la mayoría hemos trabajado para un empresario privado. Y creo que la mayoría diremos que ese empresario era un imbécil terminal. En lo que respecta a sus propios intereses, no me refiero a los nuestros, que era incapaz de entender cuáles eran los mecanismos más eficientes para acrecentar el beneficio. ¿Cómo podría ser que el sistema, que es el producto de la suma de un sinfín de imbéciles terminales, sin embargo, fuese racional, eficiente en términos generales? Seguro que más de una y más de dos de las personas que estáis aquí habéis leído un libro de Naomi Klein titulado La doctrina Shock. En esencia, ese libro explica cómo ante determinadas catástrofes presumiblemente naturales, el capital reacciona de manera muy eficiente, moviendo pieza para reorganizar sus intereses. Esto sucedió en la costa oriental de Ceilán, al calor del tsunami del año 2004, y ocurrió en Nueva Orleans, en Estados Unidos, de resultas del huracán Katrina el año siguiente. Los dos análisis que acabo de mencionar de Naomi Klein me parecen absolutamente certeros, pero generan la impresión, la ilusión óptica de que el capital siempre actúa con formidable eficacia. Yo creo que estamos delante de un riesgo grave de colapso general del sistema, y esto difícilmente puede invocarse como un argumento que mueve el carro de que el capital está actuando con soberana inteligencia. Más bien, invita espontáneamente a llegar a la conclusión contraria. Sexta observación que quiero haceros. Acabo de utilizar la palabra colapso.
En 2016 publiqué un libro titulado Colapso, en el que decidí incluir 2 capítulos dedicados a sopesar otras tantas reacciones previsibles ante el fenómeno, la propia de los movimientos por la transición ecosocial y la característica del ecofascismo. Cuando tengo que explicar cuáles son las tareas que atribuyo a los movimientos por la transición ecosocial, lo primero que hago es invocar el alfabeto libertario de siempre: autogestión, acción directa y apoyo mutuo. Pero suelo agregar media docena de verbos que responden al escenario en el que estamos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y, en fin, descomplejizar nuestras mentes, nuestras vidas y nuestras sociedades. ¿Por qué decrecer? En el norte rico visiblemente hemos dejado atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la tierra nos ofrece, con lo cual inexorablemente tenemos que dar marcha atrás al tiempo que tenemos que redistribuir radicalmente la riqueza. El segundo verbo, desurbanizar, es más fácil de explicar. Si tengo que retratarlo desde el otro lado del espejo, hablé de la urgencia de recampesinizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos y abuelas, décadas atrás, abandonaron el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto es la que reclama reconstruir esa vida rural que hemos tirado por la borda de manera dramática en las últimas décadas. Admitiré de buen grado, lo hago siempre, que el tercer verbo, en su formulación verbal, incorpora cierto grado de provocación: destecnologizar. Si tengo que esgrimir el argumento de manera más moderada, diré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no tengan esa dimensión emancipadora y liberadora que a menudo les atribuimos. Jon Searsan es el principal pensador de lo que se llama el anarcoprimitivismo. Siempre digo lo mismo, es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente importantes. Searsan afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene que consideremos seriamente. El cuarto verbo es el verbo despatriarcalizar. Llevo años defendiendo la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado, en efecto, en el camino de la autogestión y de la desmercantilización. Cuando conservan incólumes, sin embargo, la mayoría de las reglas del juego características de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de las personas pobres y el 78% de las analfabetas son mujeres. Siempre digo lo mismo, me parecen porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres confrontado con un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70 y un 30%. En estas condiciones mucho me temo que afirmar, como a menudo se hace, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres están en afortunada vía de resolución es, literalmente, darle la espalda a la realidad. El quinto verbo es el verbo descolonizar. También tenéis en la mesa alguna copia de un libro de título moderadamente exótico que publiqué 4 o 5 años atrás, Anarquistas de Ultramar. En sustancia es un estudio de cómo los primeros anarquistas europeos, que pasaron a vivir en los países del sur del planeta en las 3 últimas décadas del siglo XIX y en las 3 primeras del XX, se relacionaron con un sinfín de comunidades indígenas
que desplegaban espontáneamente prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Esa relación fue muy compleja. En algunos casos produjo retoños muy interesantes. Esto sucedió, por ejemplo, en México, en Bolivia o en Perú, pero en la mayoría, o bien la relación fue nula o bien fue directamente conflictiva. Voy a partir de la intuición, que es mía, de que el anarquismo configura, de todos los hijos de la Ilustración europea, aquel que mejor preparado estaba para encarar el encuentro, el choque colonial. Si el propio anarquismo, lo voy a decir así, medio naufragó en la tarea, ¿qué es lo que no habrá que decir de los otros hijos de la Ilustración? Las cosas como fueren, creo que estamos en la obligación de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, de restituir lo que en su momento se les sustrajo y de aprender de muchas de sus prácticas cotidianas en lo que respecta, por ejemplo, a la preservación de una relación fluida con el medio natural. El último verbo es el verbo descomplejizar. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con una consecuencia muy delicada. Somos cada vez más dependientes, somos cada vez menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace 13 años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, están, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso general que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y son, en último término, mucho más independientes que nosotras. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio de imaginación lujuriante, en lo que podría ocurrir en la ciudad en la que estamos, en Bilbao, si dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmoronaría literalmente de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que asumir sociedades menos complejas. En los últimos tiempos, y creo que por razones obvias, me siento en la obligación de agregar un séptimo verbo. Desmilitarizar. En febrero de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, realizó un regalo extremadamente generoso en provecho de una organización mortecina que se hace llamar del Tratado del Atlántico Norte. Al calor de ese regalo hemos asistido desde entonces a un formidable proceso militarizador materializado en el crecimiento del gasto en defensa en todas partes, en negocios prósperos para las industrias de armamentos y en intervenciones militares que ya no van a precisar la etiqueta de humanitarias. ¿Cuál es la séptima de mis apreciaciones? Si tenéis buena memoria, recordaréis que dejé ahí medio colgado otro capítulo de ese libro de 2016 titulado Colapso, un capítulo dedicado a estudiar el ecofascismo. Ya sé que el término resulta moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Obrero Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico, que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba agriamente las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba, en su caso, el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello, naturalmente, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que despliega Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos
que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 o 90 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, por lo contrario, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar en unas pocas manos recursos escasos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Bien podéis intuir que por detrás de esta propuesta, en lugar central, hay una discusión demográfica. Está en el fondo la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la versión más dura, literalmente, de exterminarlos. Va la octava de mis apreciaciones. De un tiempo a esta parte, me da por confesar, lo he hecho a buen seguro en alguna ocasión en Bilbao, que cuando hablo en público de estas materias tengo la impresión de que la mitad de las personas asistentes estiman que soy un optimista incorregible. En tanto, la otra mitad consideran que soy un pesimista sin posibilidad de salvación. No preciso aclararos que yo digo lo primero, lo mismo para las primeras que para las segundas. Sospecho que al respecto tiene mayor relieve lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente esté diciendo. En estos últimos años suelo transmitir un mensaje que bebe de lo que voy a describir como un optimismo mesurado y que tiene su origen en dos circunstancias diferentes. La primera vinculada con algo que puede ocurrir en los años venideros en los países ricos del norte opulento y la segunda relativa a una realidad ya consistente en muchos recintos en los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos dos factores? Creo que tenemos el derecho y la obligación de preguntarnos qué ocurrirá en los países del norte rico cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más claras que las que ya tenemos delante de los ojos. Yo creo, por cierto, que el colapso es esto. No se trata de algo que se va a manifestar en el futuro, es lo que tenemos delante de los ojos. ¿Por qué habríamos de rechazar el horizonte de que una parte significada de nuestra población opte por respuestas de carácter colectivo asentadas en el apoyo mutuo solidario? Y lo haga no en virtud de un criterio ideológico, no de resultas de haber leído a Bakunin, a Kropotkin o a Marx, sino por efecto de la certificación biológica de que esas respuestas son mucho más eficientes que las derivadas del sálvese quien pueda. ¿Qué es lo que me ronda en la cabeza cuando enuncio este argumento? He dicho muchas veces en los últimos tiempos que creo que hemos prestado muy poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace casi 5 años. Me interesan por varias razones diferentes. La primera es la menos relevante, tiene un carácter casi lingüístico, filológico. Me refiero al hecho de que, llamativamente, la mayoría de esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término que da título a un libro maravilloso de Kropotkin, en el que este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad, y no a través de la competición más feroz. La segunda razón que explica la atracción que me suscitan es más sólida. Hasta donde llega mi conocimiento, que admito que es limitado, en la mayoría de los casos esos grupos fueron creados por la gente común y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente de a pie honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos o vecinas. La tercera y última razón me obliga a identificar una obviedad. En esos grupos había una mayoría de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están o suelen estar un paso por delante. Esto que acabo de contaros
creo que merece la pena que lo complete, lo hago siempre, con una recomendación encarecida de lectura. Me refiero a un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En la versión castellana la obra se titula Un paraíso en el infierno. En sustancia es un estudio de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Solnit concluye que, a diferencia de lo que ocurre con los integrantes de las clases pudientes, los de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Me parece que una tarea muy honrosa consiste en mantener abierta esta discusión y con ella, claro, las prácticas en las cuales debe concretarse. ¿Cuál es el otro factor que anuncié, rescato mi discurso, que mueve el carro de un optimismo mesurado? En muchos recintos, en los países del sur, perviven culturas precapitalistas, que resisten como gato panza arriba ante las imposiciones del capital en materia de explotación, de ritmos frenéticos, de consumo, de productividad, de competitividad. En algunos de esos recintos, las culturas precapitalistas se han fundido de manera feliz con proyectos anticapitalistas. Entiendo yo que esto ha sucedido con todas las contradicciones y limitaciones que queramos en Chiapas, en México, al calor del zapatismo, y en Rojava, esa franja de territorio situada al norte de Siria y mayoritariamente poblada por kurdos al amparo de lo que han decidido llamar el confederalismo democrático. En esos dos lugares y en otros se han forjado economías autogestionario-cooperativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben una actitud de respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas. Me parece que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. Va la novena y penúltima de mis apreciaciones. Acabo de dar cuenta, rebobino, de dos circunstancias del entorno que invitan a mantener cierto grado de optimismo. Me voy a referir ahora, sin embargo, a elementos de signo contrario, de crisis, que operan en el mundo libertario. Si alguien me pidiera un balance rápido y por fuerza superficial de lo que yo entiendo que ocurre con el movimiento libertario en el Estado español, diría que su problema principal es la débil relación con el mundo externo al propio movimiento. Sus vínculos más bien escasos con la gente común que he invocado hace un momento. He escuchado muchas veces como gente que trabaja en los sindicatos libertarios explican que se incorporaron a ellos porque querían participar activamente en la construcción de espacios autogestionados, pero pasan el día en un cuchitril proporcionando asesoría laboral a gente que tiene problemas en sus empresas. En el caso de lo que no es el sindicalismo libertario, los ateneos, los centros sociales, ocupados o no, los grupos de afinidad, sospecho que las más de las veces, hay excepciones, tienen un carácter autorreferencial. Siguen editando los libros de Malatesta y acometiendo discusiones internas muy sugerentes, pero que guardan una escasa relación con lo que sucede fuera. Hay un pensador anarquista alemán, Gustav Landauer, asesinado en 1919 al calor de la llamada Revolución de los Consejos de Múnich, que plantea un horizonte bien diferente. Por un lado, Landauer afirma que tenemos que escarbar debajo de la hierba, porque la lógica de la solidaridad está ahí. Y está fundamentalmente en la gente común, igual no tanto en las vanguardias esclarecidas. Agrega en segundo término Landauer que tenemos que trabajar en la construcción de una sociedad paralela, que haga que la institución Estado termine por ser inútil. Creo que este es un proyecto central que deberíamos abrazar. Hace un par de semanas estuve en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, dando una charla. Y al final se me acercó un hombre muy mayor,
debía tener 80 años, y me explicó que él y otros ancianos estaban intentando construir un espacio comunitario en unas cuevas subterráneas en un pueblo de la comarca. Y me preguntó si yo conocía algún geólogo que los pudiese asesorar. Y yo le dije que infelizmente no lo conocía. Pero pensé, ese acto estaba organizado por la CGT. La CGT tiene 110.000 afiliados. Si uno quiere encontrar un abogado en la CGT, lo encontrará rápidamente. Pero con toda evidencia no va a encontrar un geólogo. Ya entiendo que esto que estoy diciendo presenta muchas aristas discutibles, pero me parece simbólicamente interesante. El sindicalismo libertario mayormente no está en la construcción de espacios autónomos. Y por eso ahí hay muchos abogados, pero hay muy pocos geólogos. Lo de los abogados remite a la resistencia frente al sistema. Lo de los geólogos remitiría a la construcción de un mundo alternativo. Permitidme que agregue un ejemplo más de carencias. Quienes me conocéis sabéis que he trabajado durante 30 años en la universidad sobre la Europa Central y Oriental. He estado más de una vez en Bilbao hablando de Ucrania. Si tengo que formular un balance de la respuesta del movimiento libertario entre nosotras a la guerra ucraniana, el balance no puede ser sino negativo. Yo mismo me incluyo en ese balance. Tenéis también uno de mis libros sobre Ucrania, el titulado En la estela de la guerra de Ucrania. En la parte final de ese libro enuncio un mea culpa y digo, la mayoría de las páginas de esta obra configuran un análisis convencional de relaciones internacionales, que se caracteriza casi por definición por una teatralización de la condición de los agentes. Parece como si los estados fueran personas. Francia dice tal cosa, Alemania responde, Rusia mueve sus peones, Estados Unidos guarda silencio. A mí los estados no me interesan. Me interesan las gentes que están por debajo de los estados. Me interesan esos adolescentes y jóvenes que están muriendo en la frontera del lado ucraniano como del lado ruso, permanentemente olvidados. En el inicio del conflicto en febrero de 2022, la Internacional de Resistentes contra la Guerra demandó de la Unión Europea que reconociese la condición de refugiados a las gentes que habían decidido abandonar Ucrania y Rusia. Ninguno de los Estados miembros de la Unión se avino a reconocer esa condición. He recordado a menudo que en marzo del propio año 2022 cayó en mis manos una filmación muy sugerente. Estaba rodada en una carretera en una zona rural en Ucrania. Un convoy militar ruso avanzaba. Repentinamente un grupo de civiles, 15, 20, 30, se apostó en medio de la carretera, frenando el paso del convoy. De uno de los vehículos salió un soldado que blandió un fusil ametrallador y disparó varias veces al aire. Nadie se movió. La tanqueta que encabezaba el convoy hizo ademán de abalanzarse sobre los civiles, pero en el último momento se detuvo. No sé ciertamente cómo acabó esa historia. Las imágenes terminaban ahí, pero me interesaba lo que recogían. Por un lado demostraban que en Ucrania había gente que ejercía la desobediencia civil y por el otro daban cuenta de cómo en ese momento los soldados rusos se comportaban como seres humanos y se hacían la pregunta principal: ¿vamos a pasar por encima de los cuerpos de estos civiles? ¿Qué son? ¿Culpables de qué? Culpables serán nuestros gobernantes en un lado o en el otro. Me viene ahora, por cierto, a la cabeza una película maravillosa que poca gente ha visto. Yo no sé si el título es en francés, Joyeux Noël, Feliz Navidad. Da cuenta de algo muy llamativo que ocurrió en diciembre de 1914, la primera Navidad con ocasión de la Primera Guerra Mundial. En una línea de frente en la que de un lado había soldados escoceses y franceses y del otro soldados alemanes, con una gaita, un soldado escocés empezó a tocar un villancico navideño y del lado alemán respondieron con otro e inmediatamente confraternizaron. En medio del escándalo, claro, de sus superiores, los soldados de los dos bandos, que se estaban haciendo la pregunta importante: ¿qué hacemos aquí? ¿Defendiendo a quién? ¿Hemos tomado nosotros la decisión correspondiente? Bueno,
Como suele suceder, los mecanismos represivos consiguientes reconstruyeron el esquema general. Cuando presenté ese libro del que acabo de hablar sobre Ucrania en Barcelona, en el debate tomó la palabra un joven ruso, que para variar se llamaba, claro, Vladimir. Y me preguntó qué entendía yo que debía hacer la oposición democrática a Putin en Moscú. Yo le respondí, claro, que no sé muy bien lo que tenemos que hacer nosotras aquí, de tal manera que difícilmente iba a asumir una respuesta solvente sobre Rusia. Pero me salió del fondo del alma, a mitad de camino, de la ironía y de lo serio. Le dije, lo que tenéis que hacer es ocupar las fábricas y autogestionarlas, como en 1905 y 1917. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotras también aquí, no lo olvidemos. Décima y última observación en la forma de 4 conclusiones muy rápidas. Primera de ellas. Estoy obligado a formular una pregunta. ¿Vamos a conseguir esquivar ese colapso del que he hablado varias veces? En mi intuición, subrayo que se trata de una intuición, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. ¿Por qué? Lo que me ronda en este caso en la cabeza es el título de otro libro, en este caso de un autor norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, ese título rezaría «Colapse ahora y evite aglomeraciones». La tesis principal de Greer viene a decir, si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos de la sociedad postcolapsista? Landauer, de nuevo. Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas. Ahora que todavía contamos con materias primas, energéticas y no energéticas, en cantidades importantes. Desde el recordatorio de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que respecta a desjerarquización, reruralización y autonomía local. Y desde la intuición, en fin, de nuevo la intuición de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que nos acosan en lo que se refiere a la propiedad privada y a la deuda. Agrego una observación más. Yo defiendo la construcción de esa sociedad alternativa con colapso y sin él. El proyecto es literalmente el mismo, aunque las condiciones de despliegue a buen seguro que serían diferentes. Segunda de las conclusiones. En el mes de septiembre de 2011, un poco en la estela del 15M, me invitaron a participar en una mesa redonda en Turín, en el norte de Italia. De ese viaje, que fue muy breve, recuerdo 2 anécdotas. La primera asumió la forma de una conversación entre un colega francés y un colega italiano. Ya sé que contado así suena a chiste, pero era una conversación real. El francés le dijo al italiano, yo a vosotros los italianos no os comprendo. No sé cómo podéis admirar o al menos votar a un personaje infecto como Berlusconi que paga prostitutas para sus fiestas nocturnas. El italiano, muy tranquilo, no negó la mayor. Dijo, es verdad que muchos de mis compatriotas admiran, o al menos votan, a Berlusconi, pero lo admiran por una razón diferente. Anda, ¿y cuál es esa razón? Lo admiran porque paga a las prostitutas con dinero público. Esto dibuja un escenario conceptualmente diferente. Lo segundo que recuerdo es que en las paredes de las calles del centro de Turín pendían unos carteles de publicidad de una revista humorística local. El titular principal decía, el Estado y la mafia se separan. Y a continuación recogían una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba, estaban arruinando nuestra reputación. ¿Cuál es la tercera de mis conclusiones? Muchas veces, en los últimos años he recordado que me considero inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando alguien dice, es que lo que estáis defendiendo no es realista, se me disparan todas las alarmas. No conozco entre los próximos
Ningún ejemplo mejor de realismo que las miserias derivadas de la transición política española, materializadas en dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno y que en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que desgraciadamente no se oponen a nada y en una plétora de medios de incomunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase de nuevo redonda, esta un poco descortés, de Bernanos, el novelista católico francés que creo da, de nuevo, en el clavo de la cuestión. La frase dice: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, cuando con toda evidencia esa realidad que invocan es la que ellos mismos han perfilado en descarado provecho de sus intereses más mezquinos y ruines. En estas condiciones me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Va la última de las conclusiones. Me vais a permitir que os lea un texto que difundieron el 1 de mayo de 2014 unas gentes que se hacían llamar anarquistas de Temuco. Temuco es una ciudad chilena. Dice así: trabajar por obligación será siempre morir un poco, enriquecer a otros, obedecer a jefes repugnantes, correr para no llegar atrasado, fingir sonrisas, recibir sueldos de hambre. Todo mata. Perder momentos de amor y placer, de ocio y creatividad, y olvidar la capacidad de imaginar mañanas totalmente distintas es la condena a la que nos someten los amos de todos los tiempos y colores. Ser un trabajador ejemplar y aguantar sin chistar nunca será señal de orgullo. No seremos esclavos felices. Queremos reconquistarnos. Exigimos la vida. Y si algo tiene que morir, eso es el orden de explotación que nos somete. Salud y libertad. Pues eso, salud y libertad. Bueno, pues llega el turno de preguntas. Si le queréis hacer alguna pregunta a Carlos. He preparado una prueba tipo test, si no hay preguntas. Yo sugiero que espabiléis. ¿Quién rompe el fuego? El primero siempre cuesta. Anda, que no hay materias polémicas aquí. A mí no se me plantea una pregunta para hacerte a ti, sino pues que se me plantea una pregunta a mí en la cabeza siempre, ¿no? Y te escucho y es como poner en claro, ¿no? muchas de las cosas que yo muchas veces no sé ni por dónde sostenerlas cuando hablas con la gente, porque todo el mundo te lo tira abajo porque las cosas son así. Y la cosa es, yo donde veo, o donde me veo más problemática a la hora de poder direccionar a construir cosas, algo, es las relaciones que hay hoy en día, ¿no? O sea, ¿en qué punto, o sea, vale que tengamos una ideología, incluso aunque veamos el pisotón, la manera de relacionarnos que tenemos es que deja mucho que desear realmente por muchas ideas que tenemos, y es que a nada que tienen una migaja de diferente ya estamos ahí. A mí eso es lo que me Mencionas una materia que en efecto reclama consideración. Sí. Se refiere... Venga, ¿lo resumes tú? A ver, pregunta por los problemas que tenemos en materia de expansión de nuestras ideas y prácticas. Y recuerda un problema central muy evidente, que es el sectarismo que se muestra en el mundo libertario, las divisiones internas agudísimas que invitan a concluir, agrego yo, que somos cuatro gatos y encima estamos enfrentados. Ya me pierdo en lo que respecta a los años 7, 8 o 9, se decidió perfilar una organización transversal que asumió el nombre de Apoyo Mutuo. Yo fui en Madrid
a las asambleas preparatorias y me pareció que aquello olía bien. Era gente que parecía claramente consciente del problema del sectarismo y de las divisiones internas. Allí había gente de todos los sindicatos libertarios, de la CNT, de la CGT, de la Solidaridad Obrera, de centros sociales ocupados y no, de ateneos, de algunas asambleas del 15M, determinados grupos de solidaridad, pacifistas, ecologistas. 6 meses después se produjo la primera escisión, que separó a Madrid Apoyo Mutuo de Apoyo Mutuo Madrid. Y claro, la lógica en estos casos es invocar diferencias personales, pero yo creo que ni siquiera las había. Y yo creo que lo ha retratado bien. No somos capaces de hacer un mínimo esfuerzo para renunciar a una parte de lo que pensamos en provecho de la aceptación de lo que piensan otras personas, que no estamos seguras que estén equivocadas, por cierto, porque certezas aquí tenemos que alimentar a muy pocas. Y esto creo yo que guarda relación con un problema más general. Lo que llevamos dentro de la cabeza no nos prepara para asumir una transformación radical, al menos en los países ricos. Llevamos la corrosión que el capitalismo ha generado en nuestra cabeza en provecho de proyectos ultraindividualistas. Debo confesaros que en relación con las 2 charlas anteriores que he tenido aquí en Euskal Herria, decidí suprimir, no por ninguna razón sólida, una reflexión sobre lo que yo entiendo que ocurre con los jóvenes. Reflexión que me parece cada vez más necesaria acometer. De quienes estáis aquí, ¿hay alguien que tiene menos 20 años? Entre 20 y 30... Es dramático, ¿eh? Es dramático. 30, 40... No sigo, pero consolaros. Si esto fuera un acto organizado por comisiones obreras, yo empezaría diciendo, menos de 70... Así que todo es relativo. Lo que llevamos dentro de la cabeza se ha visto, creo, aún más machacado por una consecuencia dramática en términos de socialización derivada de las redes sociales, que es un individualismo creciente. La mayor parte de la gente pasa su vida delante de la pantalla de un ordenador o de un móvil en virtud de un proyecto aberrantemente individual. Ojo, no es un reproche que dirija yo a los jóvenes. Si eso es así, es la sociedad que hemos creado nosotros. Y lo último que me gustaría es demonizar a las víctimas de nuestra conducta. Esta cuestión, permitidme que le busque una de sus aristas, tiene mucho que ver con la desaparición en una sociedad como la nuestra de las culturas precapitalistas. Yo he dicho muchas veces que entiendo que el hechizo, la atracción, la seducción que el movimiento libertario español anterior a la guerra civil suscita en algunas personas tiene que ver con el hecho de que la mayoría de sus integrantes eran gentes originarias del mundo rural o hijos o nietos de gentes originarias del mundo rural, con lo cual conservaban espontánea, no ideológicamente, una apuesta por lo colectivo y por el apoyo mutuo solidario. Eso se ha ido diluyendo en la nada. Y hoy, no voy a decir que ha desaparecido por completo, porque no es literalmente así, pero sospecho que si eso pervive en nuestra sociedad en algún grado es gracias a los inmigrantes. Esto no deja de ser una curiosa paradoja. Agentes procedentes de zonas rurales del Magreb, del África subsahariana, de América Latina. Quienes me conocéis, y termino, perdonad esta respuesta tan extensa, me habréis escuchado una anécdota que creo que tiene la doble virtud de retratar lo que es una sociedad precapitalista y de dar cuenta de cómo eso ha ido desapareciendo aquí. La contaba Rafael Azcona. Rafael Azcona fue, entre otras muchas cosas, el guionista de algunas de las películas de Luis García Berlanga. Contaba Azcona que en la década de 1950 hizo un viaje en coche entre Madrid y Zaragoza. Y en un momento determinado, supongo que para descansar, se detuvo en un pueblo. Apreció que había una venta, entró y pidió un café con leche. Observó que en la barra había unas magdalenas. Pidió una magdalena y resultó ser la más sabrosa que había probado en su vida. Conocedor de que unos amigos iban a realizar el mismo viaje, les recomendó que buscasen el pueblo y la venta y probasen las magdalenas. Al cabo de un tiempo queda con ellos y les pregunta:
¿Encontrasteis el pueblo? Sí, hombre, sí, era muy fácil. ¿Y la venta? Estaba allí, muy visible. ¿A qué estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Preguntamos, sí, el camarero, más bien remiso a hablar, nos dijo, ya no las hacemos, las pedían mucho. Ojo con la frasecita, porque es un torpedo en la línea de flotación de lo que llevamos dentro de la cabeza. Nosotras entendemos que si un bien es objeto de demanda, lo que tenemos que hacer es producirlo a mansalva. No pensaba lo mismo el camarero, voy a suponer que aragonés. Trabajaba 14 horas al día de pie. Hablando en propiedad, no mantenía conversación con nadie. Lo único que escuchaba era un café con leche, un cortado y 2 magdalenas. Había decidido recuperar su condición de homo y abandonar la condición de homo economicus. Permitidme que subraye que el camarero aragonés no era un revolucionario. No estaba planteando un modelo de sociedad alternativa. Era simplemente un resistente. Nos faltan los resistentes. Y esto creo que es una consecuencia de lo que hemos venido aceptando o de lo que nos han impuesto en las últimas décadas. De tal manera que admito que nuestras posibilidades de salir adelante son reducidas. Ahora bien, retomo lo de Solnit. Igual recibimos sorpresas en escenarios de catástrofe. Cuando he descrito la conducta de los integrantes de las clases populares en escenarios de catástrofe, según Solnit, he dicho que se caracterizaba por la eficacia, la solidaridad y la alegría. Alguien se podrá preguntar, ¿la alegría en un escenario de catástrofe? Ante un terremoto horroroso en la Ciudad de México en 1985. Cuando la gente descubre la comunidad solidaria, su conducta empieza a registrar sorpresas, de tal manera que no cierro en modo alguno el horizonte de que asistamos a sorpresas agradables, aunque ya sé que es más fácil imaginar las negativas, el sálvese quien pueda y cada cual en su casita intentando salir adelante individualmente. Una reflexión y una pregunta. La reflexión es, en toda tu intervención nos has hablado hasta ahora al final justo de la felicidad, del concepto de felicidad. Entonces, eso me lleva a una reflexión, que es que como sociedad no compartimos un diagnóstico de la infelicidad dominante. Y eso no sé si es casual o es intencionado, pero el hecho de que la sociedad como tal no tengamos la opción de compartir un diagnóstico común de infelicidad, pues impide de alguna manera percibir que el futuro, sobre todo basado en el decrecimiento, nos puede hacer vivir más felices. Y eso creo que, pensando en las generaciones nuevas, porque yo la nuestra la veía por reamortizada, pero sí que enlazo con la generación anterior, un poco al libro que estabas comentando hasta ahora, que creo que nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y abuelas han vivido de una manera diferente, han entendido el mundo de una manera diferente, no han viajado de la manera que se viaja actualmente, no han estado centrados en el individualismo que estamos actualmente. Como la han instalado y por amortizada, desgraciadamente, voy a la siguiente generación y sí que por razones laborales sí que me toca dar esperanza de alguna manera, desde la lucha ecosocial a las generaciones nuevas. Y el hecho de compartir que precisamente que hay esperanza, precisamente partiendo del colapso, partiendo del decrecimiento. Entonces la pregunta es si crees que no haya espacios para compartir un diagnóstico de infelicidad, eso es, no sé, espontáneo o es provocado. No sé si me explico. A ver, hago una primera observación. Cuando yo cuento esta anécdota de Azcona, procuro pronunciar muy lentamente las palabras del camarero aragonés y miro al público. Y prácticamente sin excepciones, quienes se ríen en primer lugar son las gentes de mayor edad. ¿Por qué? Porque han palpado eso en algún momento de su vida, cuando eran muy jóvenes, de tal manera que lo entienden de manera muy rápida. Muchos jóvenes se quedan paralizados y yo creo que piensan sin más. La frase es contradictoria, ¿no? La frase no tiene nada de contradictoria, es perfectamente lúcida.
Estoy harto de producir magdalenas, ¿para qué? Para trabajar 14 horas al día y, hoy diríamos, cambiar de coche cada 6 años en vez de cada 9. Y yo creo que mucha gente esto empieza a entenderlo. ¿El mecanismo de fondo es natural o es inducido? Bueno, yo creo que fundamentalmente es inducido, es una generación artificial de necesidades. El carro del sistema necesita alimentar la rueda del consumo. Y de esto somos víctimas todas las personas, en un grado u otro, no nos engañemos. No estoy hablando de esas gentes que van por la calle desentendidas. En un grado u otro, esto lo llevamos también quienes estamos aquí dentro de la cabeza. La consigna a vivir mejor con menos, que yo creo que es perfectamente creíble, frisa en efecto una discusión cada vez más necesaria sobre lo que es la felicidad o lo que es el bienestar. ¿Sabéis que hay rankings que pretenden determinar el grado de felicidad de los diferentes estados? Y esos rankings, si están hechos de manera rigurosa, yo no lo sé, proporcionan sorpresas. Uno de los estados que parece registrar un grado mayor de felicidad es Colombia. Y bien sabéis que Colombia es un país asaeteado durante décadas por conflictos sin cuento, con niveles muy altos de pobreza. Y sin embargo, sospecho que en alguna relación con la presencia de culturas precapitalistas, ahí hay pozos de felicidad más que de bienestar, que admito que son dos cosas eventualmente diferentes. Muchas veces he recordado, hace tiempo, que según una estimación, por término medio, los habitantes que vivimos en los países ricos del norte disponemos, cada una de nosotras, de 10.000 objetos. Muchos integrantes de comunidades indígenas en América Latina cuentan cada uno de ellos con un centenar de objetos. Es evidente que no somos 100 veces más felices que ellos. Voy a partir de la presunción de que probablemente son más felices de lo que lo somos nosotros. Y esto obliga a mantener aquí una discusión que es francamente disruptiva de nuestras visiones generales de los hechos. Como me he saltado ese apartado sobre la juventud, aprovecho ahora para recordar que en enero publico un libro titulado Anarquía para jóvenes. El título agrega "y para quienes no lo son tanto", con lo cual salvo un poco la cara, ¿no? Esto permite situar en el público objetivo a quienes tienen 70 años y ya está. Cuando presente ese libro por ahí adelante, mi propósito es hablar muy poco de anarquía y mucho de jóvenes, aunque admito que van a ser actos muy patéticos, en los que no va a haber jóvenes, pero vamos a estar discutiendo sobre lo que sucede con los jóvenes. Pero me parece que la materia tiene suficiente interés, no en términos de ese libro, sino en el del siguiente que quiero publicar sobre la base de los resultados de esos debates. De hecho, ya me he comprado una libreta roja muy bonita para ir tomando apuntes. He dicho antes, y lo repito ahora, que lo último que me gustaría es demonizar a la gente joven. En la universidad he oído muchas veces comentarios de mis colegas que dicen: no participan en los debates, no tienen espíritu crítico, no leen. Y yo siempre he reaccionado, en este caso agriamente, y he dicho: si esto que contáis es verdad, y probablemente en algún grado lo es, los culpables, lo repito, somos nosotros. Si los jóvenes no se sienten atraídas por nuestras organizaciones, algún problema tendrán nuestras organizaciones, ¿no? De tal manera que creo que la discusión es importante. Y lo digo a sabiendas de que el escenario en Euskal Herria es un poco diferente, tampoco voy a exagerar, de lo que se hace valer en el resto del Estado español. Porque lo que uno ve por allí, por proponer un ejemplo, en enero de 2023, hace casi 2 años, me invitaron a participar en una jornada sobre decrecimiento y colapso en Girona, en Cataluña. La jornada la organizaba Extinction Rebellion, que sabéis que es uno de esos movimientos que emergió hace 8 o 9 años. Las dos personas que me fueron a buscar a la estación tenían la una 29 y la otra 30 años. Y como quiera que en un par de ocasiones yo hablase de Extinction Rebellion como un movimiento juvenil, se consideraron en la obligación de corregirme. Me dijeron: no te engañes, Carlos.
En Extinction Rebellion, o al menos en Extinction Rebellion Girona, no hay estudiantes universitarios. La horquilla de edad correspondiente es la que separa los 18 y los 25 años, y a los adolescentes ni se les espera. Yo, claro, pregunté, ¿y esto cómo lo explicáis? La respuesta fue enormemente cautelosa, pero invocaba, como casi todas las respuestas a preguntas de este tipo, el eco negativo de las redes sociales. Mi generación se socializó en los bares. Eso tenía sus ventajas y sus inconvenientes, pero en cualquier caso era una forma de socialización. Hay que hacerse algunas preguntas sobre la forma de socialización de muchos jóvenes, en el buen entendido de que aquí sobran las generalizaciones. Yo escucho a menudo que se dice, es que los jóvenes no leen. Claro, ¿y todos los integrantes de mi generación leían compulsivamente? Pues no, la mayoría no leían tampoco nada, con lo cual conviene alejarse de los argumentos que otorgan certezas firmes. Y esto es importante hacerlo, ¿eh? Yo creo que si mis libros tienen algún sentido, no es por aportar certezas. Colapso. Cuando escribí Colapso, mi propósito no era decir se va a producir un colapso general y hay que reaccionar, sino hay que hablar de esto. Conviene discutir esta materia, porque tiene relieve. Y si no lo hacemos ahora, el proceso va a ser todavía más tétrico, ¿no? La portada del libro es muy bonita, ¿eh? La de Anarquía para jóvenes. Está ahí a la entrada. No, ¿no? es este libro el que aparece. En enero. Ponte de pie, porfa. Mira, en este caso la respuesta es fácil, no. Pero déjame, me sirve tu pregunta para ilustrar cuál es mi deriva de los últimos años. Yo en este momento me dedico a dar charlas en público, no online, y a escribir libros. De tal manera que he ido recuperando tecnologías del pasado, del siglo pasado. El XIX, no os equivoquéis. Hablo del siglo XIX, no del XX. Y cada vez me siento más alejado del mundo de las redes sociales y de Internet. Cada vez me invitan menos a dar charlas, que creo que tiene algo que ver con la deriva que vamos siguiendo, y más a participar en debates en la web. Y yo ya respondo diciendo, pero si hay 300 entrevistas conmigo en la web, ¿para qué quieren la 301 si yo no tengo nada más que contar que lo que ya he contado tantas veces? Ya sé que esta forma de ver las cosas arrastra algunos problemas, pero yo ya no doy para más y me siento mucho más cómodo viendo la cara de la gente y hablando de esto. Yo soy un privilegiado. Todos los años salgo 90 o 100 veces de Madrid a lugares distintos en los que escucho lo que la gente me cuenta de lo que ocurre o de lo que entienden que ocurre en los lugares en los que viven. Y esta es una atalaya con una riqueza ingente, de tal manera que no me considero menoscabado por no utilizar esas tecnologías maravillosas. Me atrevo a decir que no sé en realidad lo que es TikTok, ¿eh? Así que... Cuando en tu ponencia hablabas sobre el proceso de colonización... ¿Proceso de? Colonización. Bueno, cuando hablabas de la decolonización y cuando te referías como al territorio de Ayayala y a las comunidades y a sus lógicas de funcionamiento interno, para mí igual, bueno, te comparto una reflexión, para mí igual es súper importante y esencial el concepto de la espiritualidad, que va muy de la mano también con la decolonización. Siento que actualmente las personas, las comunidades, los pueblos que hacen defensa de la tierra están muy ligadas a la espiritualidad. Al menos hablo de la experiencia de Ayayala, que es de donde yo soy. Como de otros territorios desconozco un poco como cuáles son las motivaciones de las defensas. Y creo que gran parte del sistema capitalista se basa y se fundamenta en el despojo de la espiritualidad de las personas y del territorio. Por ejemplo, aquí en Euskal Herria específicamente hubo una espiritualidad muy grande que con su proceso propio de descolonización o su proceso de, al final, de despojar de todo el arraigo, de toda la
la conexión que hay con la Tierra, al final la Tierra hoy en día es concebida solamente como una propiedad privada, como un recurso natural. En cambio, en Abya Yala se concibe la naturaleza no como una propiedad privada o como los mal llamados recursos naturales, sino al final es un árbol, tiene el mismo significado, la misma importancia que una vida humana, que una vida animal, o que las aguas, o que los ríos, o que los cerros. Entonces, de alguna manera siento que la defensa capitalista en Abya Yala parte para mí con la palabra o el concepto de espiritualidad, que para mí es súper importante, explica que al día de hoy esas luchas sí persisten en algunos territorios y en otros territorios que ya no, simplemente no se da esa lucha, que no existe. Ya sea también, aparte, por procesos de urbanización, pero para mí, por sobre todo y elementalmente, es un proceso de despojo de espiritualidad y de, al final, de sentirnos y de concebirnos como existencias ajenas a la naturaleza. Eso es como una reflexión por un lado. Y por otro lado, me pasa un poco como hablando del tema de la autogestión. Bueno, quizás es como mi realidad súper acotada de solamente vivir en Bilbao, en esta Europa, pero siento que las experiencias autogestivas se conciben más bien en colectivos que de manera individual. Al menos de donde yo vengo, que yo vengo de Chile, la autogestión se vive en colectivo, pero también se vive muy profundo en términos individuales. Hay muchas personas que somos artesanas y que hacemos oficios precisamente como una manera de resistencia al capital, como una manera de resistencia a no apatronarnos, también con todo lo bonito y con todo lo malo de autogestionar, que al final, claro, no tengo un patrón, pero soy mi propia patrona. Nadie me explota, pero yo misma me autoexploto, ¿no? Es como esa dicotomía. Pero al tener como una economía autogestiva individual, se pueden hacer otras dinámicas que puedan salir un poco al margen del sistema capitalista, como por ejemplo el trueque, como por ejemplo el flujo de conocimiento de los oficios, como por ejemplo la autogestión de la salud, muchos saberes que van también de la mano con el tema de la espiritualidad, pero que yo en este territorio al menos no lo veo. Veo que la autogestión igual es un concepto errado que tengo del tiempo que llevo viviendo aquí, pero la autogestión yo la veo más bien como en términos de colectivos, muy ligado a lo político, que para mí la autogestión sí es política, pero con fines políticos más específicos que la misma sobrevivencia, digamos. Y sí, eso me llama mucho la atención. Como apreciación propia de mi experiencia. A ver, empiezo por lo segundo. Puedo aceptar sin problemas tu percepción, pero me parece como si recelases un poco de la dimensión colectiva de la autogestión. No, para nada. No, estoy seguro que no es así, pero tal y como lo has formulado verbalmente, de la mano de un enriquecimiento de la dimensión individual, pareciera como si estuvieses recelando un poco de la colectiva. Y yo creo que aquí el primer problema es que las respuestas colectivas son muy débiles. Con lo cual, no tengo ningún problema en admitir lo que dices sobre el buen sentido del enardecimiento de las individuales, pero me gustaría que se produjese al compás de las colectivas. En realidad sospecho que en la trastienda hay otro problema. He contado muchas veces que hace 3 veranos me invitaron una mañana de un domingo a participar en una jornada en Ourense, en Galicia, en mi tierra. La jornada era muy interesante. Se trataba de que gentes que habían abandonado la ciudad de Ourense y habían pasado a vivir en el medio rural en la provincia explicasen sus experiencias. Esas experiencias eran todas muy interesantes, pero rápidamente me percaté de que todas eran individuales en un sentido diferente del que tú invocas. Cuando digo individuales no quiero decir que fueran de una única persona, podían ser de 2, de 3 o de 4, pero estaban desligadas entre sí. Y esto no nos lo podemos permitir. Si gente que va al mundo rural en condiciones muy precarias ni siquiera disfruta del apoyo solidario de otras gentes que están haciendo algo parecido, estamos perdiendo activos, ¿no? Pero nada tengo que oponer a lo que sostienes en relación con la individualidad, en el sentido que creo que es muy próximo a aquel que he invocado cuando sugiero
que nuestras respuestas a estos problemas no deben ser ideológicas sino biológicas. Recordarás que dije, hay que defender esa sociedad del apoyo mutuo no porque hayamos leído a Bakunin, a Kropotkin y a Marx, sino porque certificamos en nuestra vida cotidiana, libertariamente, que esas respuestas son mucho más eficientes, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, intuyo, con lo que tú estás defendiendo. Hablas de la espiritualidad. Tampoco tengo nada notable que oponer, pero claro, aquí habría que definir antes qué entendemos por espiritualidad. Y habría que recordar en paralelo que a menudo la espiritualidad ha sido reglamentada por estructuras jerárquicas. Y esto puede conducir a problemas muy graves. Yo de vez en cuando me enfrento a discusiones con compañeros o compañeras anarcotestosterónicos que beben de la herencia del anticlericalismo característico del siglo XIX y que consideran que hay que crucificar a todos los creyentes. Y yo me quedo perplejo. Dice, bueno, cada cual que haga con sus creencias individuales lo que quiera. Otra cosa es mi relación con las estructuras jerárquicas de las iglesias o de lo que fuere. En ese escenario no me queda más remedio que contestar lo que significan. Esta discusión que propones tiene subrepticiamente que ver con otra, con los campesinos. El problema de la izquierda occidental es que genéricamente de siempre ha despreciado a los campesinos, sin hacer ningún ejercicio encaminado a entenderlos. Hace unos años publiqué un librito sobre el Marx tardío, el Marx de los últimos años. En sus últimos años, Marx revisó muchas de sus percepciones tradicionales. Los marxistas canónicos, los testosterónicos, sostienen sin más que Marx chocheaba. Yo creo que Marx no chocheaba, empezó a interesarse por los campesinos. El Marx que escribe El Capital no presta ninguna atención a los campesinos. Es formidable la ausencia de bibliografía especializada que estudie cómo Marx se relacionó con los campesinos. Y yo sostengo que un elemento central de vertebración de un mundo nuevo tiene que surgir de los campesinos. Y sospecho que, entre otras razones, por las que tú estás invocando, y por algunas más. Hace un par de años, con ocasión de la presentación de un libro en Madrid sobre la Iberia vaciada, recuerdo que al final tomó la palabra una mujer muy mayor. Soy muy malo estimando edades, pero yo creo que debía tener 95 años. Y dije para mí, voy a montar aquí un pollo. Y hablaba un castellano delicioso y dio cuenta de su vida de manera, a mi entender, muy sugerente. Explicó que vivía en un pueblo en las estribaciones de Gredos, no sé si en Toledo o en Cáceres, 400 habitantes. Recordó que la economía del pueblo se articulaba en torno a la producción de leche de oveja. Una macroempresa acudía todas las mañanas y recogía la leche de oveja. Cuando se abrieron camino los confinamientos de la pandemia, la macroempresa dijo que ya no le interesaba la leche. Y el pueblo, mancomunada y autogestionadamente, decidió hacerse cargo de la producción y de la distribución. Y agregó, y a esto voy, que estaba fascinada porque en ese pequeño pueblo había una docena de mujeres latinoamericanas que, como podéis intuir, se dedicaban a cuidar ancianos o personas impedidas. Y su fascinación se derivaba del hecho de que cuando terminaba la, supongo que extenuante, jornada laboral de estas mujeres, acudían a roturar la tierra, a trabajarla. ¿Por qué? ¿Porque necesitaban las patatas y los tomates? No, a buen seguro que tenían sustento alimentario en sus casas. Lo suyo era un código antropológico de preservación de su relación con la madre tierra, en un escenario completamente distinto. Bueno, no sé si en un pueblo de Toledo era completamente distinto. Y esto me parece que remite a conceptos como los que estás manejando, ¿no? Y que nos habla de la necesidad de escarbar en un ejercicio de aprendizaje a la inversa de lo que han sido muchos pueblos que hemos descrito como primitivos y atrasados y que son bastante más capaces de preservar una relación fluida con la naturaleza de lo que lo somos nosotras. A la 1, a las 2,
dejamos aquí, ¿no? Última oportunidad. ¿Nos vale así? Buena hora. Pues haz la publicidad de los libros. Acúdete a la mesa para cobrar y todo el rollo, ¿no? Bueno, amaitzeko bakarrik esan, Lumalte herriak da Bilboko talde antimitarista que antolatu dugula. Lo hicimos al final, que este acto, esta charla con Carlos Taibo la hemos organizado el Lumaltik Herriak y el grupo antimitarista de Bilbao, Kenmo, y que me ha designado su representante y tenéis los libros ahí para comprarlos, Mi comercial, si así mi lo comercial. estimáis, y si eso os ponéis contacto directamente, porque no el intermediario, lo va a cobrar él directamente. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik guztioi eta hurrengora arte. Eskerrik asko. No, pues ahora tan claro, tío. Se queda.